Si el pasado te enseñó a sobrevivir, ahora es tiempo de aprender a vivir. Carolina, la mujer de hoy, te da la bienvenida hacia una vida mejor. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en psicología, Yvonne Richards, y tiene muchos otros estudios, Yvonne, que nos ayudan en este proceso de sanación, y hoy compartimos con ella el tema, la importancia de actualizar los valores personales. Yvonne, buenas tardes, bienvenida a la radio. Yvonne, hicimos la prueba hace un momentito y estábamos bien en la comunicación con Yvonne. ¿Me escuchan? Ahí sí te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. Gracias. Mira qué tema tan bonito. Es algo que vale la pena recalcar y recalcar y recalcar porque es súper importante no solo tener valores, sino mantenerlos actualizados y hacerlos de manera personal. Claro, este es un tema que a mí me interesa muchísimo y he estado trabajando con un equipo sobre este tema de valores porque hay un gran campo de investigación en psicología sobre el impacto que tienen los valores en la motivación y en lo que influencia nuestras acciones. Entonces, mira, los valores es algo que se asocia muchísimo con la moralidad, con los principios, pero no se conversa lo suficiente sobre esto y entonces no estamos conscientes de cuáles son nuestros valores y qué es lo que realmente dirige nuestras acciones. Todos tenemos valores, de eso no se escapa nadie. La pregunta es qué tan conscientes estamos de nuestros valores y de cuáles son nuestros valores. Los valores se van formando a través de la vida, a través de nuestras experiencias y a través de lo que nuestros padres y figuras de autoridad, conforme vamos creciendo, nos enseñan sobre ellos, ¿verdad? En forma tácita, no siempre en forma abierta. Entonces, los valores, podríamos decir, son las cosas que creemos que son importantes en la forma en que vivimos y trabajamos. La importancia de conocer cuáles son nuestros valores es que podemos entonces entender qué es lo que impulsa nuestras acciones. Ya te voy a dar ejemplos de las consecuencias de no conocer los valores y las consecuencias de sí conocerlos, ¿verdad? Los valores determinan o deberían determinar nuestras prioridades y en el fondo nos van a ayudar a llegar a los resultados que queremos llegar. Entonces, cuando las cosas que hacemos y la forma en que nos comportamos coinciden con los valores que cada quien tiene, la vida suele ser buena. La calidad de vida es mucho mejor. Uno suele estar más satisfecho y más contento. He ahí la importancia de conocer cuáles son los valores. Pero cuando los valores que yo llevo dentro de mí no se alinean con mis acciones y mis decisiones, entonces ahí es donde yo me enredo en circunstancias, experiencias con personas que no iban a impulsar mi vida y en donde yo me meto, digámoslo así, en problemas. Yo mismo me atrapo en decisiones que ¿por qué tomé esta decisión? Ahora me siento atrapado en ella, ¿verdad? Entonces, esto puede realmente, el no tomar decisiones coherentes con nuestros valores, puede realmente ser una fuente real de infelicidad. Entonces, debemos hacer un esfuerzo para identificar cuáles son nuestros valores. Ahora, ¿por qué actualizarlos? ¿Por qué mis valores que yo aprendí cuando era niño o los que fui concluyendo conforme entré a mi vida adulta, por qué los tengo que estar actualizando? Porque yo soy un ser que cambia y cambio de acuerdo a mis experiencias y mis valores se pueden realinear
en mi vida adulta, mientras más libre soy y mientras más edad tengo, más voy realineando estos valores. Los valores no son una cosa estática. Usualmente sí es difícil que alguien cambie por completo sus valores. Lo que más cambia es la prioridad de los valores, que es más importante para mí. Entonces, por ejemplo, cuando uno comprende y entiende e identifica cuáles son sus valores esenciales, podemos tomar decisiones con muchísima mayor sabiduría. Fíjate que cada día tomamos miles de decisiones. Y de esas miles de decisiones que tomamos, 70 son decisiones conscientes al día. Estas decisiones conscientes requieren procesos profundos de pensamiento y claridad en lo que nos motiva a tomarlas. Pero muchas veces tenemos falta de claridad sobre cuál es la decisión correcta a tomar, o cómo reorganizo mi vida, cómo puedo vivir mi vida de una forma más satisfactoria. Entonces, aquí vamos metidos dentro de rutinas en las cuales vamos rápido. Las cosas pasan rápido en nuestra vida, y en esta rapidez y en ir en el camino nos distraemos, ¿no? Que el celular, que la música, que los amigos. En esa rapidez nos tropezamos porque no vamos conscientes de por dónde vamos. Entonces nos terminamos sintiendo como yendo en autodirigidos, ¿verdad? Como en autopiloto, y no conscientes de lo que hacemos. Ok. Tú mencionas la indecisión, que muchas veces no sabemos cuál, si la derecha, la izquierda, si sí, si no, si así o de qué otra manera. Entonces postergamos porque pensamos que en lugar de ponernos a sopesar qué es lo más conveniente y decidir más allá del resultado, porque no tenemos en nuestras manos los resultados. Y bueno, sí tenemos intención y sí tenemos deseos de que las cosas salgan de una manera, pero no necesariamente van a salir así. Entonces, cuando postergamos por indecisión, aparentemente estamos no decidiendo. Porque ahí la decisión es, no lo voy a decir todavía, porque no lo sé. Y pasa el tiempo y sigue sin saberlo. Y mucho te limita eso, el miedo a que el resultado no salga como tú esperas. Claro, a equivocarse. ¿Verdad? Y entonces yo no creo que sea problema equivocarse, fracasar o no poder o no saber cómo hacer las cosas, sino quedarte dando vueltas como el perro para agarrarse la cola en un mismo pedazo sin salir de ahí. Yo creo, o tal vez porque yo soy como más impulsiva, ¿verdad? Hacer las cosas, y si no era así, pues voy a probar otra manera, pero sí soy más aventada. Entonces, y ahora con más conciencia, pues sé que mi aventado tiene consecuencia y que debo de asumir las mismas, porque no me queda de otra, porque estoy consciente de que si hubiese elegido a lo mejor otra cosa, pues no conozco el resultado, obviamente, porque no lo elegí, pero sé que como me estoy sintiendo, si no me gusta, tiene que ver con que no decidí adecuadamente. Claro, mira, el proceso de decidir, podemos decidir no decidir. O sea, el no decidir es una decisión. Correcto. En primer lugar. En segundo lugar, es importante no decidir con base en ensayo y error, porque entonces eso nos lleva a equivocarnos más veces de las que sea necesario. Estamos tratando de crear una vida en la cual yo pueda, o la persona pueda, fluir más y navegar la vida con el menor esfuerzo posible. No es lo mismo la fuerza que yo debo ejercer en mi vida. Hay una acción, ¿verdad? Cada vez que yo ejerzo una acción o tomo una decisión, estoy ejerciendo una fuerza. No es lo mismo fuerza que esfuerzo. El esfuerzo es aquel que es una constante lucha para poder lograr algo o para llevarme a donde yo quiero ir. Y mientras más esfuerzo hago, pareciera que más trabo las carretas y menos logro lo que quiero lograr. Tú estás hablando del peligro de no decidir. Cuando no decidimos,
nos encontramos en encrucijadas y como no elegimos el camino, la vida tiene una forma de decidir por uno. Entonces nos vemos lanzados en situaciones que no queríamos, pero es porque no decidimos y tuvimos muchas oportunidades para decidir. El problema de la persona que no toma una decisión es, más allá del temor, es que su punto de referencia para tomar decisiones está afuera. O quiere complacer a alguna persona, o le da miedo no ser aceptado en un grupo, o el fracaso los mantiene, digamos, estáticos, pero el punto de referencia para tomar una decisión jamás debe estar afuera de nosotros mismos. Las decisiones se toman con base en nuestro propio mundo interno y en el radar interno personal de cada quien. Pero estamos condicionados a ver qué están haciendo los demás y qué es lo que se supone que yo debería hacer o qué otros han hecho, y entonces yo tomo esa decisión con base en viendo allá afuera qué es lo que está pasando. En cuanto a los valores, ¿cómo nos influyen? Porque como no sé si hay como país o si hay nada más familiares y personales, y que en esa lealtad que tenemos hacia la familia vamos siguiendo una forma de actuar o de alcanzar las cosas, porque así lo hacen en la familia, aunque uno no esté convencido o contento con eso, no sea esa la forma con la que uno quiere regir su vida, pero hay gente a la que le pesa más la lealtad familiar que la individualización, o sea, el saberse que tiene derecho a tener sus propios valores y vivirlos alineados, ¿verdad? O sea, pienso por eso, o sea, la familia y luego las creencias religiosas, cómo la religión de tu familia te puede influir también a que vivas tus valores de una manera no congruente, porque predicas una cosa pero haces otra. O sea, fíjate que exactamente, pero ahorita te voy a explicar, esto es exactamente lo que es fascinante para mí al descubrir uno de sus valores. Y es que hay una teoría de los valores humanos básicos. Fue desarrollada por un hombre llamado de apellido Schwartz, Shalom Schwartz, y él hizo una investigación en 82 países a través de 30 años, ¿verdad? Es una investigación muy, muy bien elaborada, y entonces nos provee evidencia de la validez de la teoría de los valores a través de muchas culturas. Entonces, tenemos, vas a ver tú que hay 57 valores, y por eso es que es importante platicar sobre ellos. Y ya ahorita voy a responder a lo que tú estás hablando sobre cómo pesa más, en algunos casos, la opinión familiar, el seguir la tradición, la complacencia. Y te voy a dar ejemplos de la vida real, ¿verdad? Pero la teoría de los valores humanos básicos clasifica 10 realmos, digamos, o 10 categorías de valores. La primera categoría son los valores de poder. Aquí entran los valores de poder social, de autoridad, riqueza, la preservación de la imagen pública, el reconocimiento social. O sea, hay personas que tienen como valor esencial el poder como un valor. Luego tenemos la segunda categoría, y no las estoy diciendo en orden, solo tengo que clasificarlas de algún modo, pero no es en orden de importancia. Luego están los valores del logro. Hay personas para quienes lograr es un valor muy importante y esencial. Entonces, dentro de la categoría de los valores del logro está el éxito, la capacidad, es decir, el sentirme capaz, la ambición, la influencia, la inteligencia y el respeto hacia uno mismo. Luego tenemos la categoría del hedonismo, que es la categoría en donde el placer, el disfrute de la vida y la autocomplacencia son vitales para algunas personas.
Ujú. Luego tenemos el valor o la categoría de la estimulación, en donde el atrevimiento, una vida variada, una vida emocionante, es un valor. Ok. Como te Luego, decía yo en mi caso, que soy impulsiva, o sea, el ajá, atreverme. pero ya te voy a explicar, al explicar cuáles son estos valores, te voy a explicar cómo juegan Ok. eh, o qué papel juegan en la vida, ¿ok? Luego tenemos los valores de autodirección, en donde la creatividad, la curiosidad, la libertad, la elección de metas propias, la independencia y la privacidad son de alto valor. Ok. Luego están los valores del universalismo. Ahí entra la protección del medio ambiente, un mundo bello, unión con la naturaleza, apertura mental, justicia social, sabiduría, igualdad, un mundo pacífico y armonía interna. Son los valores que entran dentro de la categoría de universalismo. Ujú. Luego está el valor de la benevolencia. Y en el valor de la benevolencia entran los valores de utilidad, es decir, sentirse útil, el ser útil, honestidad, el perdón, la lealtad, la responsabilidad, la amistad verdadera, una vida espiritual, el amor maduro y el significado de la vida. Ujú. Luego tenemos, que era de lo que tú estabas hablando también ahorita, es el valor de la tradición. Y en la tradición entra la devoción, la aceptación de mi porción en la vida, la humildad, la moderación y el respeto por la tradición. Ahí entra pues todo lo que es tradición, ¿no? Luego están los valores de la categoría de conformidad. Y ahí entra la buena educación, el respeto hacia los padres y las personas mayores, la autodisciplina y la obediencia. Y finalmente tenemos la categoría del valor de seguridad, que es en donde entra la limpieza, que es un valor, la seguridad nacional, el orden social, la seguridad familiar, la reciprocidad de favores, la salud y el sentimiento de pertenencia. ¿Okay? Entonces, estos son los valores y vas a ver que hay muchos en los que nadie piensa, ni los tiene en su radar como una definición de un valor, como una categoría. Ujú. Entonces, fíjate lo interesante de lo que yo encuentro fascinante es que nosotros podemos tener valores de 5 a 10 valores esenciales. Los esenciales se definen como los valores no negociables. O sea, para ti no es negociable vivir fuera de esos valores y los aplicas siempre y están contigo siempre. Y luego están los valores significativos, que son valores que tienen importancia, pero que no siempre son esenciales. Me explico, no son vitales para ti, sí importantes, pero puedes negociar. El asunto viene cuando nosotros, dentro de nuestros valores esenciales, hay algunos que pueden contradecirse entre ellos mismos. Te voy a dar un ejemplo. Ujú. Si una persona, porque yo he tenido clientes en este, digamos, marco teórico que te voy a dar ahorita, este estudio de casos. Si un hombre trabaja o una mujer en un negocio familiar, entonces en los negocios familiares ves como el patriarca o la matriarca son los que llevan la batuta. Ujú. Pero esta nueva generación o este hombre o esta mujer llegan al negocio tienen nuevas ideas, tienen nueva sangre, una nueva visión del mundo. Pero los padres insisten en que las cosas se han hecho y se harán como se han hecho siempre en este negocio. Ujú. Ok. Ahora, esta persona es posible que tenga como valor esencial, claro, entre los valores esenciales sí ya se pueden jerarquizar. Uno puede empezar a jerarquizar qué es más importante uno que otro. Pero si esta persona, porque esto me ha pasado a mí en trabajo de coaching, es muy alto su valor, para él el valor número 1
es la autodirección, o sea, la creatividad, la curiosidad, la libertad, sentirse libre, elección de metas propias, independencia, privacidad. Ya topó, ahí está frito. Topó porque él trabaja, pero también tiene un valor. Fíjate, te voy a hablar de un estudio de casos que a mí y yo lo trabajé. Él tenía, número 1, autodirección. Ese era su valor número 1 de los esenciales. El segundo era hedonismo, en el cual el placer, el disfrute de la vida y la autocomplacencia eran importantísimos para él. Y el tercero esencial era la tradición. Híjole. Ajá. Híjole, cabal. Sí, porque ahí qué hace si tiene que obedecer y devoto y respeto a sus papás y a como ellos lo hacen. Correcto. Y luego a él le interesaba mucho, obviamente, en su escala de valores esenciales seguía el logro, el éxito, la capacidad, la ambición, la influencia, la inteligencia, el respeto hacia uno mismo. Era el cuarto, que acompaña y se complementa con el de autodirección, obviamente. Esos trabajan bien juntos. Uh-huh. ¿No? Y entonces, luego tenía el quinto, la benevolencia, donde él necesitaba sentirse útil. Para él la honestidad, el perdón, la lealtad, la responsabilidad, la amistad verdadera, la vida espiritual, el amor maduro y el significado en la vida, esos eran sus valores, digamos, en el quinto valor de prioridad. Pero estamos priorizando 5 valores que son esenciales, o sea, que él son no negociables. Uh-huh. Entonces, no es que cuando tengamos valores todos van a ser de nuestro gusto y que se van a complementar divinamente. ¿Cómo negocia con él mismo entonces? Entonces, estamos hablando de crear una vida feliz, ¿verdad? Mi objetivo con él es que estaba al borde de un ataque de nervios. Claro, tiraba para un lado y tiraba para el otro y correcto, como que, ¿qué hago? Porque se sentía en el negocio con sus papás, se sentía atrapado. Uh-huh. Se sentía que no podía, estaba entre la lealtad que hacia sus padres, ahí está la benevolencia, y entre la tradición, la devoción, la moderación, el respeto por la tradición, y estaba con un deseo y un motor interno de crear su propio negocio, de crear sus propias metas y su propio camino. Entonces, cuando él entiende y empieza a ver cuáles son sus motivadores y por qué es que no es fácil para él irse del negocio de sus papás. Porque él podría decir, pues yo me voy, que agarro mis bártulos y me voy. Pero estaría violando un valor. Pero si se queda, está violando otros. Claro, por eso, ¿verdad? ¿Cómo negocia? Ok, entonces eso es lo que empiezas a hacer, empiezas a balancear. Porque lo que descubrimos con él es que estaba demasiado volcado en el cuidado de sus papás y del negocio y de seguir órdenes, y que la parte de él de autodirección estaba completamente abandonada. Y no solo eso. Él venía, dentro del proceso de tradición, venía de una familia que era muy abnegada a una religión. Y toda religión te dice que el placer personal, la autocomplacencia y el disfrute de la vida no son buenos. Claro, anulados, sí. Que te tienes que sacrificar, que eso es egoísta, y el egoísmo, entonces, ¿qué pasa? Empiezas a reprimirte. Claro. Y entonces no buscas placer porque te sientes culpable, pero una parte de tu vida sube el resentimiento porque no te das placer, y entonces lo haces a escondidas, el placer sea irte a un paseo, y la familia te dice, ay, pero te vas a ir solito, porque no llevas a tu mamá pobrecita o a tu abuelita que no ha visto el sol por no sé cuánto tiempo. ¿Me explico? Uh-huh. Irte solo a un viaje puede equivaler violar un montón de factores familiares y de tradición, ¿sí? Pero entonces ahí es donde el adulto con él hicimos un mapa. Y entonces hicimos, como se dice, una receta. Ok, número 1, mi primera tarea con él fue empezar a integrar placer.
porque este era el segundo valor más importante, completamente descuidado. Yo le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que usted sintió placer? Y puede ser, y ese es un placer completamente personal. No es un placer ayudando a los demás, ese es otro valor. Es el placer, darme a mí placer, irme a tomar el sol, y también ahí entra el placer sexual, entra el placer de todos los sentidos, un masaje, la comida, algo que te guste tomar. Sabrosa, correcto, irme a hacer una caminata. Yo antes escalaba volcanes y ya no lo hago. Antes yo buceaba, pero eso fue hace años. A mí me encantaba nadar, pero jamás lo he hecho. Me encantaba cocinar, pero nunca he agarrado una tabla, ni un cuchillo para partir nada desde hace... ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, lo que más nos surgía era lo que más sediento estaba. Era establecer, entonces, parámetros de placer. Luego, ¿qué tanto puede él trabajar en la empresa de sus papás? ¿En qué aspectos puede trabajar que lo llenan y dónde dejar los que no lo llenan? Y cómo usar tiempo y cómo establecer tiempo para crear su propio camino, sus propios productos o su propia, digamos, expresión personal sobre autodirección. Eso era vital. Entonces, él, al entender qué es lo que lo motivaba y por qué él se sentía crucificado, era porque sus valores, muchos de ellos están opuestos. Unos se complementaban, pero otros no. Pero había que honrarlos todos, pero en una medida natural. El problema aquí es que él estaba volcado en la tradición y los otros estaban olvidados. Uh-huh. En la tradición y en la benevolencia, ¿verdad? Entonces... Y ahí no cabe, Ivonne, ahí no cabe en el caso de él que hablara con su papá, por ejemplo, que era... Claro. El dueño de la empresa, decir, mira, papá, me encanta esto, pero esto no, necesito aquello, o sea, no. Correcto. Llegó un momento en el que él, mira, nos tenemos que colocar en el adulto y no en el niño, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando él entiende por qué se siente crucificado, empezamos a ver su trabajo en la familia y cuál es el rol que verdaderamente ayuda a su familia. Y entonces él se dio cuenta que a él le estaban dando, no le estaban dando un proyecto específico, sino que él era como el que iba llenando las cosas conforme iban pasando. Hay que ir a recoger no sé qué, entonces voy a recogerlo. No era un rol creativo. Uh-huh. No era un rol de que le trajera una satisfacción personal. Entonces sí, él tuvo que hablar con ¿cómo se llama? Con la... No es que sea solo la papá y la mamá, sino que hay una... ¿Junta directiva? Junta directiva, gracias, sí. Eso es lo que quería decir. Y explicar su posición. Que si ellos querían que él se quedara en la empresa... porque la idea siempre es que él iba a heredar la empresa. Uh-huh. Entonces, que él no podía seguir como él estaba, que él no era mandadero de ir y venir, y que lo que él quería era A, B y C. Nítido. Y entonces, pero él estaba dispuesto a que sí, le decían que no, o le decían que sí, pero en la práctica no había un cambio inmediato, entonces él se iba a ir. Sí, él sí estaba dispuesto. Nítido. ¿Ves? Pero esto no se podía sin que él comprendiera cuáles son sus motivadores. Exacto. Entonces, autodirección es su valor prioritario número 1. Entonces, todo lo que, aunque lo haga dentro de la empresa de sus papás, él necesita alimentar la creatividad, la curiosidad, sentirse libre. Y no solo eso, sino que él tenía una idea de un producto diferente de lo que la empresa de los papás se dedicaba, y él lo empezó a desarrollar por su parte. Entonces eso viene a satisfacer esta parte de autodirección. Y empezó a irse cada fin de semana y a alimentar más su vida de pareja, porque en la benevolencia, donde estaba su otro valor, él valoraba muchísimo el amor maduro. Y él había estado saliendo con chicas, pero era así como él estaba siempre tan ocupado y descontento y atrapado. No eran las chicas que podrían
con quien él podría desarrollar un amor maduro. Okay. ¿Ves? Entonces él también empezó a orientarse a que él necesitaba a una mujer que tuviese la capacidad de desarrollar junto con él un amor más maduro. ¿Ves? Entonces, lo que te quiero decir al darte este ejemplo y a toda nuestra audiencia es que cuando entendemos qué es lo que nos motiva, qué es lo que es lo que es verdaderamente importante para nosotros, podemos empezar a ajustar nuestra vida y a crear coherencia con base en lo que es importante para nosotros. En el caso de este ejemplo que pusiste, mencionaste los 5 valores esenciales de él y los otros 5 vendrían a ser sus negociables. Y luego, exacto, ya los otros es importante honrarlos, pero no vitales. Ok. Y no todo el tiempo. ¿Ves? Ok, y esos 5 no es que sean 1, 2, 3, 4, 5 rígidos, sino que el 5 puede estar en el 1, el 2 puede estar en el 4, o así, o sea, son movibles y aunque se priorizan esos 5, o sí hay que priorizar y se quedan estáticos. Ivonne. Sí, se priorizan y se quedan estáticos por un tiempo, luego se revisan. Ok, se reajusta. Se reajusta. Entonces, por ejemplo, yo le dije a él, en unos 3, 4 años, me gustaría hacer de nuevo el test y vemos en dónde está. Claro, suena lógico, ¿verdad? Porque sí, vamos madurando, vamos perdiendo cosas o adquiriendo cosas o va cambiando algo en nuestra salud o en ese caso te casas o te divorcias o lo que sea o enviudas. Son cosas que impactan a la persona, una quiebra, por ejemplo, personal, un despido laboral, y si todo eso no se atiende y se procesa, te pone la vida patas arriba. Mira, nosotros hemos visto exactamente lo que tú estás diciendo cuando una persona va movida por valores de una forma, por ejemplo, de un estilo, y viene una enfermedad o una tragedia o tuvieron una experiencia que les cambió su visión espiritual de la vida. Uh-huh. Has visto a las personas, por ejemplo, que han muerto por algunos segundos y regresan. Uh-huh. Vienen cambiados. Sí. Hacemos el test de los valores humanos básicos y todo cambió. Estuviste con cualquier experiencia acerca de la muerte. Sí. Puede cambiar tu perspectiva. Totalmente. Cualquier experiencia, como tú dices, que te tocó profundo, va a hacer que cambie. El otro día platicaba con un señor al que conozco desde hace muchos años y es amigo de Álvaro, y me contó él lo grave que estuvo y era un milagro que siguiera vivo, le hicieron trasplante de hígado en el extranjero y todo, y cómo ahora la vida para él cobraba otro sentido. Le digo, no me digas qué cosas crees tú que adquieren mucho más valor. El tiempo, me dijo. El tiempo para mí, Carolina, hoy yo no lo pierdo. Porque es de verdad cuando estás en ese proceso al borde de la muerte, te das cuenta que es tan valioso y que lo has de compartir con aquello que realmente te importa y realmente amas. Porque es increíble la visión que tienes de él cuando no has tenido una prueba fuerte y cuando la has tenido. Correcto. Entonces, por eso es que yo hablo de actualizar valores. Uh-huh. Porque cuando estás en tus 40, tus valores pueden estar, digamos, tal vez pueden ser los mismos, como yo dije, pero en una prioridad, en una jerarquización diferente. Uh-huh. O puedes estar en tus 50, puedes estar en tus 20, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, ahorita lo veo, tengo una sobrina viviendo conmigo, uh-huh. Y entonces ella en sus 20, sus prioridades son otras. A las mías, que tengo 50. Claro. Y un poquito, no voy a decir cuánto, pero sí. Ay, vos no sabía que eras así. No, eso es lo mismo yo que tengo 30. Bueno, pero entonces, pero es maravilloso verlo. Sí. Porque entonces en cada etapa de la vida, tus valores tienes que revisarlos y ver qué es lo que a mí me motiva ahora. Porque muchas veces estamos funcionando con valores obsoletos para nosotros. No estamos honrando el cambio extraordinario que podemos tener, o también existen lo que yo llamo los valores prestados. ¿Esos cuáles son? Los valores prestados son valores que no son míos. Entonces, por ejemplo, yo estoy pueden ser de nuestros padres, los seguimos, esos ya serían los obsoletos y prestados.
Porque nuestros padres tenían, cuando nos estaban criando, fíjate, cuando nos estaban criando ellos tenían los valores en cierta jerarquización. Ujú. Pero es posible que cuando ellos nos estaban criando, ellos estaban entre sus 20 y sus 30 y 40, ¿no? Ujú. Pero si hoy por hoy entrevistamos a nuestros papás, tal vez ellos ya tienen otros valores, pero nosotros seguimos viviendo con base en los valores que ellos nos inculcaron cuando nos estaban criando. Y nosotros creemos que nuestros papás siguen estáticos en esos valores, pero si hablamos con ellos, vamos a ver que a ellos les ha cambiado mucho la vida. Total. Si uno Y mismo lo ellos, puede ver, Ivonne, yo me doy cuenta con mis 5 hijos que hay 5 años entre la primera camada y la segunda camada, que fuimos de una forma con los 3 grandes y con los 2 chiquitos fuimos un poco más blandos. correcto. Hay más flexibilidad, tus Sí, valores cambiaron tal sí, vez, y tu sí. madurez, tu experiencia. Pero entonces necesitamos hacer una revisión de qué es lo que nos mueve. ¿Qué Okay. es lo que nos... entonces, por ejemplo, si alguien está, de las personas que nos están escuchando, se sienten atrapados, infelices, indecisos, es posible que no están, bueno, yo podría garantizar que no están viviendo en coherencia con sus valores reales. Okay. Entonces, por ejemplo, otro campo en el que he trabajado mucho en la coherencia de valores es en el mundo del amor, el romance, el encontrar a tu pareja. Ya sabemos que la parte, digamos, el atractivo físico o o la complementación sexual no dura si no hay algo más que lo sostenga, lo que se llama una conexión más profunda, ¿no? Bueno, pero uno se pregunta, ¿de dónde viene esa conexión? Viene de una coherencia de valores. Okay. La persona con la que yo estoy saliendo no tiene que tener exactamente los mismos valores esenciales y en el mismo orden que yo lo tengo, pero debe haber una coherencia y debe haber la capacidad de negociar los que son contradictorios, Claro, porque van a ver, claro. ¿es En afinidad van a fluir mejor, correcto? hasta para ellos mismos como pareja, como para educar a los hijos. ¿Sí? Entonces, yo he trabajado con mujeres ya maduras. Para mí una mujer madura ya es, digamos, de 35 para arriba, que está en el proceso de buscar pareja y de querer establecer, sea porque se divorciaron o eran mujeres profesionales que la vida profesional tomó, digamos, precedencia y ahora ya están listas de crear una relación. Entonces, si nuestros valores no están en armonía con la persona con la que estoy saliendo, obviamente va a haber el choque y va a haber infelicidad a largo plazo. Te voy a dar un ejemplo. Si una mujer es profesional y ha logrado poder social, riqueza, es muy difícil que salga con un hombre en el cual para él la parte, digamos, no es difícil que salga, es difícil que logren, como te dijera yo, complementarse. Si para él está más tirado al universalismo, en donde lo material no importa, en donde la vida en el planeta es lo más importante, en donde deshagámonos de todo y vivamos en forma minimalista. ¿Me explico? ¿Cómo pueden esos dos mundos encontrarse si a la hora de empezar a vivir juntos, tú sabes que la parte financiera y la parte sexual son las dos que son vitales de tener una buena comunicación? Pues es que te dicen que no te unas a yugo desigual. Exactamente. Exactamente. Y claro que puede ser muy interesante y apasionante, pero si logran encontrar un balance. Pero con las mujeres con las que yo trabajo que están buscando pareja, nosotros creamos un patrón de observación y de preguntas para poder determinar cuáles son los principios y los valores que mueven a la otra persona. Entonces, en vez de estarse tomando el alcohol y bailando y riéndose, ay, sí, qué bonito, eso es parte de salir, pero es la conversación.
Es entender cómo la otra persona maneja las crisis. Es entender cómo el otro ve el mundo. Cuáles son sus lazos con la tradición y con la familia. Entonces, si alguien es extremadamente cristiano, pero esta otra persona es espiritual, pero no soporta el dogma y tiene la autodirección como número uno de sus valores, estamos entrando en los no negociables. Porque para la otra persona, la vida espiritual, toda la parte de la benevolencia es vital. Y esta otra persona dice, no, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Yo soy espiritual, creo en Dios, pero no en el contexto de una religión que me dice lo que tengo que hacer. Entonces, en forma temprana, antes de enamorarte, antes de entrar en todo el proceso, puedes ver en qué estamos alineados y en qué no, y si no se rompe. Yo tengo mujeres valientes y yo me enorgullezco de ellas tanto como por género y por valientes, porque me inspiran a mí también. Porque imagínate, tú te sientes sola, estás saliendo con un hombre atractivo y te das cuenta que hay algo no negociable. Y yo he tenido mujeres que les dicen, hasta aquí llegamos. Se priorizan. Se prioriza y dice, mira, no vemos el mundo desde una perspectiva similar, afín. Entonces, ¿para qué vamos a seguir más con esto? Y los hombres dicen, tienes razón. Qué belleza, porque lo que esa mujer va a ofrecer es un amor maduro. Correcto. Pero en el caso de la búsqueda de pareja, y lo he visto tanto en hombres como mujeres, existe una soledad, una desesperación, entonces empieza uno a violar sus propios valores para estar con la otra persona, y eso dura un ratito. Espérate que estemos en el 3er o 5º año de la relación y ahí es aquello que me parecía encantador, ahorita lo detesto. Claro. Y ya no se logró la comunicación. O el creer que yo por amor lo voy a cambiar. Exactamente. Y no se puede porque tus valores son tus valores. Esto es algo que no se puede forzar, no se lo puedes dar a alguien ni convencer, y es por eso que nadie te puede convencer. Claro. De cosas que tú no quieres hacer. Porque entonces es ahí o he ahí la importancia de los valores, y ahí empezamos a entender si en esta parte de mi vida yo estoy siendo infeliz, ¿por qué es? Ahora te voy a contar algo. También existen circunstancias, esto me pasó a mí, ¿ok? Este era un programa en el cual a mí me interesaba mucho lo que ellos ofrecían en el programa, y decidí, lo que yo vi, como me lo explicaron, todo iba muy bien. Y yo dije, bueno, esto sí me gusta. Bueno, pagué por el programa. Un programa muy costoso. Entonces empiezo el entrenamiento. Y durante el entrenamiento empiezo a sentirme muy incómoda. Llega un momento en el que primero iba yo feliz, contenta, todo bien. Más o menos, tal vez en la 6ª o 7ª semana del programa, yo me empecé a sentir muy incómoda. Ya empecé a decir, a mí esto no me gusta y no me gusta. Entonces, me entró un rechazo por el programa y yo decía, ¿pero qué es este rechazo? Y entonces yo empecé a irme en mis largas caminatas, que son los que me ayudan a mí a todo. Entonces, a tratar de pensar y poner, ¿qué es lo que tanto me molesta? Y lo que pasa es que había una violación en un valor mío. En la forma en que ellos querían o nos estaban llevando a vender nuestros productos, había un lenguaje que ellos estaban usando en el cual yo no estaba de acuerdo. Entonces, digamos, el contenido del programa y lo que nos querían mandar a hacer, en primer lugar, fíjate que, para ponerte un ejemplo, en mis prioridades y en lo que yo encontré y definitivamente cuando tú haces, ya voy a hablar un poco del test, pero para mí el número uno, mi número uno valor esencial es la autodirección. Yo necesito sentirme libre. Eso es mi signature desde que estoy bebé. Mi mamá me lo ha dicho. O sea, entonces, para mí la creatividad, la curiosidad, la libertad, la elección de mis propias metas, la independencia y la privacidad son muy importantes. Entonces, bueno, son no negociables. Entonces, ya de por sí, ese fue error mío, al
colocarme en una posición donde entro en un programa muy riguroso, porque ellos, con base en su experiencia, te van dando los guidelines exactamente de lo que tienes que hacer. Si tú lo haces así, vas a tener un buen resultado. Y yo soy de las que sí, pero ¿qué tal si lo movemos así? O sí, pero ¿por qué? Porque mi creatividad entra en juego y entra una rebeldía interna. A mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Yo sé cómo lo quiero hacer. ¿Ves? Sí. Entonces, te oigo y ese estás fue hablando error de mí. mío. Qué barbaridad. Exacto. Entonces, ese fue error mío al no evaluar que este programa era muy riguroso y muy autocrático, si lo quieres ver así. Entonces, ahí la que se equivocó fui yo, por no recordarme de este pequeño detalle. Pequeño. Que mi valor número 1 es la autodirección. Yo soy autodirigida, ¿ok? Esa es una. Pero luego dentro del programa, que a todos nos puede pasar en la vida, y estamos haciendo algo y estamos viendo que no nos vamos sintiendo bien, era porque ellos también estaban violando digamos, mi principio, o mi valor de la benevolencia. Ok. Esta gente era completamente, y no los estoy juzgando, hay gente que le funciona esto, pero ellos estaban dentro, el valor que los movía era el de logro y poder. ¿Ves? El número 1. La riqueza, la ambición, la influencia, Éxito. el éxito era lo número 1, a mí y el reconocimiento social. Y a mí sí, yo no es que estoy en contra de ellos tampoco, están dentro de mis valores, pero no son los esenciales. Entonces, nos estaban invitando a crear un programa, por ejemplo, de marketing sumamente, en mi opinión y de acuerdo a mis valores, demasiado agresivo y frío, con personas que están en procesos emocionales muy frágiles. Claro, eso te sabía a ti como que te ibas a aprovechar. Correcto, absolutamente. Y dije, yo no puedo hacer esto, yo sé lo que es estar en un estado emocional frágil. Y yo no puedo entrar y a manipular una situación a mi favor, no puedo. Ellos trataban de ponerlo bonito, perdón. Salud. Y hablaban del significado y todo, pero en el fondo yo lograba detectar cuál era la motivación número 1 y no iba conmigo. No iba conmigo. ¿Y ahí qué haces? ¿Suspendes o terminas y al final solo tomas lo que sí es valioso y lo aplicas eso fue lo que hice, porque había información muy valiosa, claro, pero no lo llevé a lo que... o sea, podríamos decir que no fui exitosa de acuerdo a los estándares de ellos. Pero sí fuiste exitosa en otra mirada. En mis ojos. Claro. ¿Verdad? Y claro, aproveché la información y tienen información maravillosa, pero no lo hice en la forma en que ellos querían. O sea, no pude. Era impresionante. Nos movíamos por metas y yo era tal mi descontento y no podía dormir y no pude, no hubo fuerza en el universo que me hiciera hacer lo que ellos decían que yo tenía que hacer. O sea que en el caso que nos contaste del hombre que trabajaba para su papá y en tu historia personal, va a llevarte, ese tema te va a llevar a un punto de tal malestar que porque no estás siendo congruente, porque no estás siendo íntegro contigo, porque no te estás priorizando, porque no estás siendo leal a ti, que el malestar se hace sentir sí o sí. Correcto. Y entonces, ¿qué tuve que hacer? No es una situación ideal, pero yo misma me llevé a una situación extrema. Entonces tuve que, hasta que yo tomé una decisión interna de lo que iba a hacer con este programa y que no lo iba a hacer así. Y ellos tienen coaches, ellos te hacen responsable cada semana y hablas con ellos cada semana. Y hasta que yo hablé con mis coaches y les expliqué exactamente en dónde estaba, y ellos me decían que lo que yo tenía eran creencias limitantes. Mis gordos. ¿Cómo? Y entonces yo les dije, ok, ustedes lo pueden ver así, yo sé lo que yo tengo. Esto es una violación a un valor, entonces no puedo continuar así. Entonces, no, pues, ¿qué iban a hacer conmigo? Todo el mundo ya les había pagado, pero ellos sí estaban muy interesados. Les interesa que quien entra sale exitoso, ¿verdad? Claro. Probablemente estoy ahí en una lista negra en algún lado, pero... ¿verdad? Y luego tuve que realmente aprender sobre esta experiencia, entender más sobre mí, sobre esta experiencia, que es lo que debemos hacer. En vez de castigarnos, es decir, ok,
wow, me pude haber evitado gastar toda esa plata y toda esa angustia si yo hubiese sido más asertiva y más clara y tener enfrente de mí el punto de los valores. Entonces, cada vez que vamos a tomar una decisión, me cambio de trabajo, ¿cómo resuelvo estas relaciones interpersonales en la oficina que me están molestando? ¿Cómo puedo relacionarme mejor con mi familia? Tenemos que entender cuáles son los valores que nos mueven. Fíjate que suena hasta para tenerlo en hoja de 1/4 de página, de tamaño carta, impreso en letra chiquita en tu billetera o muy cercano a ti, para cuando estés pasando por procesos fuertes, inmediatamente te lo saques y te lo recuerdes, respires, tomes tu tiempo y puedas tomar decisiones más sabias. Correcto, correcto. Entonces, muchas personas en la audiencia se preguntarán, ¿y cómo conozco mis valores? Hay dos formas de hacerlo. Una, con base en la lista que yo di, empezar a hacerse preguntas como, por ejemplo, ¿en dónde siento que estoy violando algo importante para mí? ¿En qué parte de mi vida? Por ejemplo, ¿en qué parte de mi vida soy exitoso? Tiene que haber algo en lo que alguien es exitoso. ¿Qué valores estoy aplicando y en dónde me siento que yo los uso o pienso en ellos? ¿Ves? Entonces, por ejemplo, una persona que en este momento lo que está es que quiere trabajar y quiere crear una buena entrada de dinero para vivir en paz y siente que necesita influenciar a la gente y dirigir grupos. Entonces ahí ya me da pistas, ¿no? Y estoy diciendo, bueno, para mí el logro es muy importante. Uh-huh. Es para mí muy importante sentirme exitoso. Para mí es no negociable. No puedo vivir una vida sintiéndome como un perdedor. Ok, estamos hablando de un esencial, ¿ves? Uh-huh. Si alguien necesita sentir que tiene poder social, autoridad, la imagen pública le importa mucho, el reconocimiento social es vital, estamos hablando de un valor de poder. Necesita esa persona sentirse poderosa. Uh-huh. Ahí entra también la riqueza. Claro. Ahora, es muy importante ver que nosotros podemos tener benevolencia y también la riqueza sería importante para mí. Puedo tener un valor que entra dentro de la sombría de una categoría, lo puedo tener también como algo importante, pero no el resto. Uh-huh. Eso solo la persona lo sabrá, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjate que yo quiero hablar del hedonismo. Esto es muy interesante. Porque como socialmente el hedonismo, socialmente, religiosamente, espiritualmente, el hedonismo es visto como algo malo. Claro. Y agrégale algo más ahí, Ivonne, que aplica de una forma para los hombres y de otra para las mujeres. Así es. Sí, correcto. También hay más permiso para que los hombres busquen placer que las mujeres. Ajá. Y no solamente estoy hablando sexual, estoy también hablando de placer en la vida, ¿verdad? Claro, porque ahí se mezcla con la libertad. O sea, el placer tuyo es irte el fin de semana a la playa sola y tumbarte en la arena a tomar el sol, como si usted está casada. Tiene hijos, usted dedíquese a sus hijos. O eso no es bien visto. O sea, yo creo que el hombre en ese aspecto del hedonismo tiene más libertad que la mujer. Sí. Y pareciera que las mujeres en el mundo, digamos, con ese tipo de dogma, estamos para acompañar al hombre. Como que hay que entretenerlo. Cuando en realidad, entonces, y no estamos hablando de abandonar el matrimonio, no estamos hablando de ser madres irresponsables, estamos hablando que también es necesario honrar este placer personal. Sí. El disfrute de la vida y la autocomplacencia con nosotros mismos. Sí, y entonces, creo que lo sostiene mucho la autodirección, Ivonne. Sí, se complementa, correcto. Este es un valor complementario en vez de contradictorio, ¿verdad? Uh-huh, el hedonismo, el que contradice es a la tradición y a la conformidad, ¿verdad? Uh-huh. Donde está el respeto a los padres, a las personas mayores, la autodisciplina, obedecer las normas, ¿ves? Uh-huh. Entonces,
Esto del hedonismo a mí me pasó una experiencia muy interesante. Estaba yo hablando con unas señoras sobre el tema de los valores, salió el hedonismo y todas, ay no, pero hay un tabú, creo. O sea, es más, da miedo el hedonismo. No vaya a ser que me gustó tanto que ya nunca regresé. Pero si nosotros logramos darnos placeres, vamos a tener una vida más balanceada. Cuando nosotros estamos llenos, una seña para saber que el hedonismo es uno de nuestros valores esenciales es el nivel de resentimiento en el que podemos vivir. Si nos sentimos resentidos cada vez que alguien nos pide hacer algo, si vivimos somatando cosas, si vivimos con a veces ni siquiera es una cólera, sino es una nostalgia, una melancolía, un deseo de estar solo uno, pero aunque sea por 2 horas, es que hay un valor que no estamos observando y es el del hedonismo. Okay. ¿Cuánto placer me doy? ¿Cuánta gratificación? ¿Cuánto me premio? Y ahora te cuento algo. Existe, cuando el hedonismo no es reconocido, aquí viene otro aspecto muy interesante, y es que es posible que tú sepas lo que tienes que hacer y ya sabes que tienes que hacer A, B y C hoy. Ay, no, pero mejor me voy a ir a tomar un café primero. Mejor voy a ir, me empiezo a distraer y me doy demasiados placeres. Ese es el otro extremo. Ok. Entonces las personas que se dan demasiados placeres, digamos, al extremo de no cumplir con sus responsabilidades, estamos hablando que es un valor esencial y que probablemente está como número 1. Entonces, un valor desvolcado, como nos pasó con el señor, con tradición, en la empresa de sus papás, ¿ves? Igual nos pasa con el hedonismo. Si me doy primero el placer y no la responsabilidad, entonces tú has visto gente así, que parece que todo les resbala. Primero ellos, primero es el placer de ellos y el estar bien ellos, y si pasan llevándose a quien se pasan llevando, bueno, entonces eso es un valor que está completamente descontrolado. Ok. Es demasiado valioso para mí, es una cosa, o sea, primero el placer y la diversión y la alegría, y ya después miramos. Y así cada valor, Ivonne, porque alguien que es autoritario, impositivo, tiene sobrevalorado su valor del poder. Claro. Tú puedes ser una figura de autoridad y usar tu riqueza en formas positivas, tanto como negativas, y abusar a los demás. Usar el abuso de poder, ¿no? Entonces, podríamos decir en un lenguaje espiritual que los valores se pueden mover en su luz y en su sombra. Claro. ¿Ves? Y entonces es ahí donde nos toca a nosotros hacernos conscientes. Y en esa conciencia llegas al equilibrio, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Correcto. ¿Verdad? Yo lo veo conmigo con la autodirección. Claro. O sea, yo soy autodirigida y me cuesta muchísimo, equilibrar esta parte, porque yo voy a mi ritmo y ya me voy y ya me fui. ya me fui. Y tal vez dejé atrás un montón de gente esperándome, pero ya está, me explico. Dentro de la autodirección, la privacidad, yo soy sumamente privada. Okay. Entonces, para mí es un gran esfuerzo compartir mi vida en Instagram, por ejemplo. Y la gente que me maneja la media social me dice, Ivonne, a la gente la quiere conocer, quiere saber un poco de su vida, tiene que mostrarse un poco más. Y yo, no, no creo. A mí me pasaba lo mismo. Entonces empecé con, ¿cómo se dicen esas cosas que yo publico? Con frases. Con cosas positivas, Ivonne, con cosas que alientan, que te hacen reflexionar. No es mi foto, no soy yo, no es mi vida la que estoy publicando, pero sí publico como un complemento de lo que hago aquí en el programa. Correcto, y eso era lo que los chicos de mi media social, que son tan lindos, siempre me dicen, Ivonne, necesitamos más historias, la gente quiere oírla más, y yo digo, me cuesta. Porque escribir no me cuesta, expresarme en forma escrita o auditiva, podcast, y eso me encanta. ¿Sabes qué?
Puedes hacer tu propia laminita y ahí ir sacando de tu inspiración frases cortitas que te llevan o a pensar o a divertirte o a reflexionar o a algo, pero dejas algo en la gente. Bueno, publicas 2, 3 cada día, una cosa así, no sé. Pero es que eso es lo que ya hago, es lo que quieren y lo que me están invitando a hacer es a compartir más de mi vida privada. Ay, Jesús. Les como fotos y ya mi Instagram te voy a decir que ya lo logré. Ah, muy bien. Ya logré mandarles fotos de mi vida más privada, caminando a mis perros, tengo unos, pero vamos a que es un valor para mí, la privacidad. Uh-huh. Pero lo puedo llevar al extremo de no mostrar algo que puede inspirar a otros y que no me pone ni me quita. La verdad es que no me está quitando mi privacidad. No estoy apuntando en cuál es mi dirección, ¿no? Y que me vengan a buscar, pero vamos a que necesitamos crear un balance en nuestros propios valores, porque pueden estar en luz y pueden estar en sombra. Claro. Mira, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos toca ir actualizándonos y sabiendo qué es importante para mí ahora, y si yo veo que estoy muy inclinada a un valor y estoy demasiado rígida, ¿cómo lo puedo balancear con los otros valores que tengo? Ok. Así, entonces es una revisión minuciosa de uno por uno de estos 10 valores. Algo que no tomé nota fue del 10º, porque te voy a mencionar. El 1 que mencionaste fue el valor de poder, después está el de logro, el de hedonismo, estimulación, está el de autodirección, universalismo, benevolencia, tradición, conformidad, y el último. Seguridad, que hablabas ahí de limpieza, del orden social, la seguridad familiar. Pues sí, orden social, seguridad familiar, reciprocidad de favores, salud y sentimiento de pertenencia. Reciprocidad de favores. Mira eso, porque dice uno que cuando haces las cosas por alguien, las hagas sin esperar nada a cambio. Pero sí se siente bonito cuando recibes algo a cambio. Claro, yo pienso que claro, el interés cuando uno hace algo por alguien no es para que inmediatamente me devuelva, pero estamos sembrando. Uh-huh. Y debe haber una reciprocidad. Y creo que esto es otro asunto que es mal visto desde un punto de vista del dogma religioso. Y debemos dar y no preocuparnos de recibir. Yo no coincido. Yo creo que es un flujo de energía que cuando damos recibimos y cuando recibimos damos. ¿Qué vamos a dar si no hemos recibido nada? Ok, puede ser también, Ivonne, ok, yo te doy a ti, no necesariamente tú me devuelvas a mí, pero sí recibo de otras personas. Claro. Ok, es que así es como funciona en mi vida. Claro. Sí recibo de los que les doy, sí, pero de donde más me viene es de donde ni siquiera yo estoy esperando, ni imaginando, ni nada. Correcto. Claro, es solo lo que estás es abriendo un canal, es un flujo del dar y el recibir. Ah, ok. Y no viene precisamente de la misma persona a la que le diste, es un flujo en el que entras, yo doy y no me preocupo, pero igual tengo que estar abierto a recibir, porque a veces las cosas vienen a nosotros, pero no estamos abiertos a recibir. Ah, ok. ¿Me dejas hacer una pausa, Ivonne? Claro. Por favor. Claro. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología Yvonne Richards. El tema de hoy es la importancia de actualizar los valores personales. Dudas, comentarios, bienvenidos. Tenemos contenido para compartir. Hoy Judith está poniendo en el Facebook el link de la charla de Carlos Kazuga, este empresario mexicano con ascendencia japonesa, al cual admiro muchísimo. El tema en la charla que está desarrollando ahí es educación con valores, ética y moral. Interesantísimo, súper ameno. Hora, ¿y cuánto dura el video, Judith? 1:40. Pero miren, es tan divertido y tan ameno el señor Kazuga dando su charla que ni siente uno el tiempo. Les invito a que lo pidan como contenido. Y también a estos 2 números, al 55 11 98 90, 2 contactos, y en el Facebook Carolina, la mujer de hoy, pueden solicitar el contenido y plantear sus dudas y comentarios al tema de hoy. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy.
Y ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en psicología Yvonne Richards. La importancia de actualizar los valores personales es el tema de hoy. Interesante, lo has explicado de una manera tan detallada y tan clara, Yvonne, que vale la pena que usted, si no le dio chance de escuchar qué era el contenido de cada uno de los valores, que son 10 en los que condensó Yvonne de este estudio de 30 años que se hizo, para que podamos ver cuáles de esos valores estamos aplicando, a cuáles estamos siendo desleales y entender el por qué es que nos estamos sintiendo de una manera tan desarmonizada, que puede suceder a veces rara vez y otras pues con mucha frecuencia. Al escuchar usted el programa, a partir de mañana a las 7 de la mañana está subido ya en el YouTube como Carolina, la mujer de hoy Guatemala, y ahí puede poner pausa, tomar nota y de verdad en una hoja pártala en 4 y ahí imprima cada uno de lo que contiene cada uno de los valores, y cuando esté en situaciones donde no se esté sintiendo bien o tenga que tomar decisiones importantes, revise a qué está siendo leal o a qué le está fallando para que pueda ver cómo corregir, porque el redireccionamiento es algo a lo que no le deberíamos de temer, Yvonne, y poder estar modificando las cosas en nuestra vida tan frecuente como sea necesario. Claro, creo que esto es un asunto de sobrevivencia, porque cuando nos adaptamos, sobrevivimos. Los que no se adaptan, no. O sea, eso pasa en el reino animal y obviamente con nosotros los seres humanos, ¿no? Hay una adaptación y debemos adaptarnos a las nuevas etapas que nos va presentando la vida y estar abiertos a esa adaptación. Y lo que nos permite adaptarnos es saber cuáles son esos motivadores, qué nos da alegría, qué nos da miedo, qué fuerzas opuestas existen en mí, ¿verdad? Porque sí. Quiero crecer, pero también me quiero autoproteger. Tengo un enfoque personal de la vida, pero hay un enfoque social porque me muevo dentro de un marco social también. Entonces, es muy importante poder honrar estos, digamos, cuadrantes que pueden sentirse opuestos, pero que pueden complementarse y pueden crear un continuum. Y puedo entonces entender cómo me muevo y en dónde me toca aplicar más de un valor, estar más abierta a practicarlo más, ¿verdad? Yo les estaba ofreciendo en mi media social, pero también en la de ustedes, aquí compartí con Judith un enlace. Yo estoy trabajando con un grupo que trabaja con base en los valores de Schwartz y que han desarrollado toda una temática sobre esto, y la estamos llevando a los ambientes corporativos y a los ambientes escolares y universitarios aquí en los Estados Unidos. Y este es un enlace para hacer un test. Este es un test, un cuestionario de valores de Schwartz, y las personas que puedan, que en este momento estamos haciendo la traducción al español. Ahorita lastimosamente solo está en inglés, es para personas que puedan hablar inglés, pero ahí es un cuestionario online que es maravilloso porque salen los resultados con base en las preguntas y cómo las responde uno, sale un marco a todo color de cuáles son los valores esenciales y cuáles son los significativos y qué papel juegan y cuáles se contradicen. Y cuando uno hace este cuestionario también hay hojas de trabajo para adentrarse en el trabajo de los valores y poder responder ciertas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo traerlos a la vida? ¿Cómo puedo hacer una declaración de una visión personal con base en estos valores? ¿Puedo entender qué tan productivos son mis valores? Y puedo también identificar la compatibilidad de mis valores, cuáles son compatibles y cuáles no. Es decir, que todo lo que hemos hablado acá sale en este test y salen las hojas de trabajo para que uno pueda profundizar en la productividad de los valores personales. Ok, ¿y tiene un costo el llenar ese test? Sí, $30 cuesta. Ok. Que por el momento solo está en inglés.
El momento está en inglés, pero las personas que lo pueden hacer, yo lo recomiendo mucho porque da una claridad y un panorama amplísimo de cómo, cuáles son mis valores, pero cómo los voy a usar. ¿Qué puedo hacer para, como digo, hacerme más consciente? Y puedo compararlos con el área de la vida en la que no estoy siendo funcional. Y me lleva a través de un cuestionario luego, después de esto, para que yo pueda concientizar, afirmar y aplicar mis valores. Okay. ¿Verdad? Entonces, uno escribe los 5 valores principales, luego uno los define, cómo define uno esos valores en la vida personal, luego uno afirma y cómo han aparecido cada uno de estos valores principales en la vida de uno y cómo están apareciendo ahora, o si no están apareciendo, porque a veces hay un valor esencial que no sabía yo que tenía. Pero uno dice, ahora entiendo, como el ejemplo que yo daba, ¿verdad? Este es el proceso por el cual yo lo llevé para que él entendiera muy bien esto, ¿no? Okay. En mi trabajo en terapia con mis clientes, lo hemos trabajado con todos. Esto y las fortalezas personales, y da un mapa de acción. Esto es una forma, la concientización en los valores es una forma de entender qué es lo que me mueve, pero me da coordenadas de qué tengo que hacer para crear coherencia. Uh-huh. Entonces, si estoy ahorita en un momento de mi vida, ¿cómo puedo crear coherencia con estos valores? ¿Cómo los voy a honrar día a día en forma práctica, ¿no? Si estoy buscando un trabajo, tiene que ser un trabajo donde si mi valor máximo es el de autodirección, ellos lo que requieren de mí es que yo sea autodirigido. ¿Ves cómo hay trabajos, por ejemplo, en donde necesitan que las personas trabajen en oficinas satélites, en donde se muevan solos, ya no tiene uno que ir a una oficina? Uh-huh. Con home office, sí. Claro, entonces, estas personas que trabajan para este tipo de marco teórico o de modelo de negocio, son personas que tienen que ser autodirigidas. Les fascina. Y la compañía necesita ese tipo de persona. Sí, ¿ves? Hacia allá va. Sí. Hacia allá va. Uh-huh. Entonces, eso nos interesa mucho porque para gente que está buscando trabajo, esto es muy valioso. Para organizaciones, por ejemplo, o te quieres asociar y estás pensando, ¿será que me asocio con esta persona para este negocio? X o Y. Hay que ver, así como en el romance, también tengo que ver si tenemos ella y yo valores afines y el valor de la corporación que estoy creando con la persona. Uh-huh. ¿Qué es lo que va a guiar nuestro trabajo y qué es lo que mi empresa, cuáles son los valores sobre los cuales se asienta mi empresa? ¿Ves? Porque si yo estoy creando una empresa y no estoy clara en los valores que quiero que promueva, no voy a ningún lado. Mejor no hago empresa. Claro. Es muy difícil avanzar un proyecto si las personas no todas están dirigidas hacia los mismos valores, ¿verdad? Entonces aquí en San Francisco, a nivel corporativo, de tech y de las compañías, las startups, a ellos les interesa mucho llevar, claro, a veces crecen tan rápido y pasan de 8 empleados, pasan a 20, después pasan a 60, después tienen 100. ¿Cómo vamos a llevar a todos estos empleados bajo la misma bandera, la misma dirección, las mismas coordenadas? Los empleados tienen que entender sobre qué valores se mueve la empresa. ¿Ves? Entonces, cuando hacen los perfiles de los empleados para contratar, por ejemplo, ellos están ya buscando afinidad de valores. Una empresa que es una organización non-profit, por ejemplo, necesita tener a personas que tengan valores de universalismo muy altas. Son organizaciones que todo lo que ganan se va a un proyecto, uh-huh, a mantener el ambiente, y ganan plata, y las personas que las contratan ganan buenos salarios también, pero el punto es que la filosofía estamos haciendo todo esto para el planeta. No pueden contratar a una persona que el planeta les importe poco. Claro. ¿Ves? Entonces, esto tiene influencia muy, muy grande y lo estamos llevando también a colegios, ¿verdad? En edades tempranas.
Y yo he trabajado a nivel de comunicación familiar también, porque los hijos empiezan a desarrollar sus propios valores y se crea una incongruencia a veces con los valores de los padres. Entonces es muy importante que los padres también empiecen a identificar qué valores mueven a mis hijos. Porque si yo entiendo lo que es importante para ellos y lo que los motiva, estoy en mejor posición de guiarlos. Claro. Eso de qué valores mueven a mis hijos no es mis hijos tienen que ser movidos por mis propios valores. Eso es tener una mente abierta. Correcto. ¿Verdad? Enseñarles a ser independientes, que valen, que tienen un camino, una vida, que merecen, o sea, todo. Qué bonito que lo estén haciendo con gente joven, Ivonne. Claro, porque estas son las generaciones que vienen. Entonces también a nivel interfamiliar la comunicación se facilita cuando yo entiendo. Total. Y respeto los valores de mis hijos. Total. Tú puede ser que la familia no tenga ninguna orientación de unión con la naturaleza y protección del medio ambiente, pero este niño o esta niña vienen con esa pasión. Uh-huh. Es de alto valor, entonces me toca apoyar a mi hijo en esto, en vez de decirle, ay, déjate de cosas, ay, qué aburrido. Uh-huh. Al planeta no lo salva nadie. ¿Me explico? Total. Porque estamos violando un valor en el hijo y la comunicación entre mi hijo y yo empieza a romperse. Porque mi mamá no me entiende. Mi mamá no respeta quien yo soy. ¿Ves? Totalmente. Entonces eso es realmente maravilloso, ¿verdad? Creo entender muy bien los valores y empezarlos a observar y ver qué es lo que a mí me mueve. Me encanta. Me encanta. Pues tenemos unas preguntas por aquí, Claro. Ivonne. Te las voy a empezar a leer. Dice, buenas tardes, muchísimas gracias por sus excelentes programas. Todos me han sido de gran ayuda. Hoy me siento súper identificada y necesito ayuda. Los 3 puntos de referencia los tengo yo y ya los quiero dejar. Quiero quedar bien con mi jefe. No quiero que mis compañeros me vean mal o hablen mal de mí. Y no me gusta equivocarme. Mi conciencia día a día me está matando, es un estrés horrible, necesito lidiar con esto. La situación está en que tengo un gran problema, que por mi falta de valor para tomar decisiones, dejadez o qué sé yo, ahora se me acumula y tengo que enfrentar las consecuencias de un atraso. No sé realmente cómo lidiar con eso. Hace poco descubrí este problema y no sé para empezar cómo decírselo a mis jefes ni cómo enfrentarlo. Siento que mi miedo o mi ego me detiene y obviamente el estrés afecta a mi salud. ¿Cómo podré lidiar con esto? Yo sé y acepto, pues entiendo que ya soy adulta. Esto nunca antes me había pasado de esta manera. Tal vez sí algo parecido, pero no tan grave. Y hoy me cuesta asimilarlo. Muchísimas gracias por su consejo. Claro, aquí, bueno, como no sabemos exactamente, me imagino, Carolina, tú entiendes que esto es un atraso de algún proyecto. De trabajo, sí. Se atrasó en el trabajo y ahora tiene que pagar las consecuencias, digamos, y tiene que hablar con los jefes para enfrentar su dejadez o irresponsabilidad o como sea que ella se esté juzgando a sí misma por este error que cometió. Bueno, yo pienso que aquí a ella lo que le toca, bueno, yo creo que ella habría que ver, a mí lo que me interesaría saber es qué la llevó a no, o digamos a atrasarse cuando ella dice por no tomar decisiones o qué sé yo. A mí lo que me interesaría y creo que lo que nos hubiera dado mayor información es qué es lo que la detuvo de hacer lo correcto. Porque ahí es donde estaríamos hablando de un valor subutilizado o un valor en sombra, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, podría ser que tenga un valor de un hedonismo alto o podría ser, no sé, porque no tengo la información de qué es lo que la hace no tomar las decisiones, ¿verdad? Que ella tiene que tomar. Ella habla de miedo, habla que ella quiere quedar bien con sus jefes, pero la acción que tomó o la decisión que tomó es contraria a quedar bien con ellos. Pareciera que la tradición y la conformidad es muy importante para ella, pero no los honró. Uh-huh. Y como consejo, yo lo que diría es que hay que ir con la verdad y pronto. Toca hacerse responsable de esto
y yo llegaría con algún plan de solución. Es Bueno. decir, me atrasé en esto, me equivoqué en esto, pero para corregirlo estoy dispuesta a hacer esto y porque es un estrés tan alto en el que ha de estar que es importante abordarlo lo más pronto posible, aparte que está afectando a otros, ¿verdad? Con esto. No sé tú qué opinas. Sí, yo Pero creo que lo interesante para mí de todo esto, que es la pregunta que ella se debe hacer, es ¿qué es esta parte mía que no me permitió hacer lo correcto en el tiempo correcto? Claro, porque ella le está dando más peso a que no hablen mal de mí, que no piensen mal de mí, pero si a ella, no importa lo que afuera vaya a pasar, ya ella se está juzgando horriblemente. Ya usted está pensando, yo no sé qué cosas de usted, y algo que me llama la atención ahí, Ivonne, es como ella dice, mi falta de valor. Y a veces consideramos, porque no nos animamos, no tenemos valor. Yo creo que el valor se confunde por esa indecisión, por ese no animarme, eso no es un valor. No, no. Y yo creo que ella está hablando de valor en términos de valentía, por su falta de valentía. O sea, por no ser valiente. No lo confundamos valor con los valores de vida que estamos hablando ahorita. Esto es muy importante, ¿verdad? Quería que aclararas eso. Esto es muy importante. Es un valor de vida. Los valores básicos de la vida son los que estamos hablando. El valor de ser valiente es diferente, pero lo que a mí me llama la atención es la dinámica de cómo le interesa y le es importante para ella quedar bien con sus jefes y con los demás. Claro. Cuidar su imagen pública, pero está haciendo lo opuesto para poder lograr eso. Claro, al no entregar su trabajo a tiempo. Al no hacer su trabajo a tiempo, al atrasarse mucho, ella lo que está haciendo es saboteando ese deseo de quedar bien, porque cuando llegue y se siente y les diga, no va a quedar bien. Sí, yo creo que como la animó Ivonne, la anima a que lo haga lo antes posible, pero proponga, o sea, ofrezca cómo va usted, hágales ver cómo usted va a corregir el error y ofrezca no volver a cometer ese mismo error, pues, o sea. Y encárguese de no volverlo a hacer, pero ¿verdad? Sí, como digamos, como sanadoras que somos, tenemos que ubicarnos en esta dinámica de qué hace que ella haga lo contrario de lo que sabe que tiene que hacer. ¿Qué la está llevando a postergar? ¿Qué la está llevando a postergar? Porque no lo sabe, porque no sabe cómo hacerlo. Solo porque no quiere, está con berrinche. Sí, ¿qué es lo que la hizo no hacerlo, verdad? Y decir, bueno, fue porque no sabía yo cómo hacerlo y me daba pena preguntar y quedar como una tonta. Ok, aceptemos eso. Fue por haraganería, aceptemos eso, porque eso la va a sabotear una y otra vez. Entonces hay que aprender cuál es esa dinámica, yo no sé cuál es, pero si fuera el miedo a preguntar, es decir, yo tengo que empezar a hacer muchas preguntas. ¿Cuál es mi modelo para trabajar? Yo he trabajado con personas que tienen grandes niveles de estrés en la oficina porque no entienden cómo trabajan ellas mismas en forma eficiente, cuál es la mejor forma de trabajar. Entonces puedes tener a alguien sumamente creativo que le puedes dar más o menos las instrucciones y vuelan con la información y te crean algo excelente. Son muy creativos. Pero tenemos otro estilo que no es que sea mejor o peor, simplemente es diferente. Que necesita que le digan exactamente lo que tiene que hacer, o sea, que en términos del proceso. Quiere mucha información. Necesitan información. ¿Qué necesitan de mí? ¿Qué es lo que quieren que logre con esto? Yo he entrenado o he trabajado con personas para enseñarles cuál es su estilo. Y al respetar ese estilo, empiezan a tener más paz y decir, ok. Y ella es la que creía que iba a resultar de preguntona, pero es más proactivo y más satisfactorio para los jefes, mejor darle el tiempo y darle bien las indicaciones a que después regrese con un error. Claro, sí, entonces, 1000 veces. Con esta persona lo importante es que entienda qué es lo que mueve, que es esa dinámica que la sabotea de realmente quedar bien a largo plazo, porque va a quedar peor ahorita que haciendo unas preguntas al principio, si ese fuera el caso. Total. Pero aquí sí toca ponerse los pantalones y la falda de lo que se quiera poner y ser valiente. portarse como adulta
hacerse responsable y abordar esto lo más pronto posible y, como decimos, llegar con un plan, una solución. Ok, ya vi que te escribieron ahí que vamos a la pausa. Sí, ¿verdad? ya vamos a la pausa. Ok, vamos a la pausa y continuamos con las preguntas. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer, la mujer, la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada Yvonne Richards. La importancia de actualizar los valores personales es el tema de hoy. Les recuerdo, hay contenido que se lo pueden pedir a Judith con esa palabra al 5511-9890. La siguiente pregunta, Yvonne dice: buena tarde, justo lo que necesitaba oír. ¿Cómo aconsejar a mi hija? Ella trabaja en empresa familiar con su papá y su hermana en administración. Está cerrando ya la universidad en su carrera de administración, pero tiene problema con el papá, pues él sigue a la antigua y ella aplica su conocimiento, obedece por respeto. Él le dice: esto es para ustedes, pero es muy cerrado y ella se frustra mucho. ¿Qué hacer? Gracias. Claro, habría que ver cuáles son los valores que la llevan, ¿verdad? Pero obviamente si ella está ya chocando con su papá, ¿no? Creo que es natural en el sentido que es una nueva generación que viene con una nueva visión. Como no podemos cambiar al papá, ¿verdad? Creo que lo importante es que ella pueda encontrar una forma de balancear lo que hace en la empresa y ver qué tanto puede usar su creatividad dentro de esto, y si no, probar con un proyecto personal, ¿verdad? Esa es mi inclinación con las personas que trabajan en negocios familiares y están infelices. En general, hay que crear un espacio de trabajo independiente de la empresa familiar. Puede ella desarrollar un producto o puede desarrollar un negocio propio al lado mientras trabaja en el negocio familiar. Pero sería interesante ver cuáles son los valores que la mueven, ¿no? Porque ya ella está adulta, al papá no lo podemos cambiar, como yo decía, ¿verdad? Pero va a tener ella que pelear esa batalla o darse su lugar, como hizo el señor con el quien yo estaba trabajando en un tema parecido, en donde pueda pedirle a su papá claridad de qué es lo que él espera que ella haga en la empresa, y si no, buscar oportunidades fuera de la empresa familiar, o trabajar en la empresa familiar pero crear su propio mundo también laboral. Ahora, con siento yo, tanta tecnología, y podemos ir global, ella puede trabajar con otras empresas también en forma global. No tiene uno ahora que estar en otra oficina para tener 2 trabajos, o ella crea un proyecto personal. Depende mucho de su estilo, ¿no? De trabajo. Yo trabajo mucho, esto tal vez a la señora que nos llamó no la va a ayudar mucho, pero yo uno 3 elementos cuando trabajo con clientes a nivel, digamos, corporativo, y es: ¿cuál es el diseño humano que ellos tienen? Hay todo un estudio de diseño humano. Entonces yo tengo, por ejemplo, a los manifestadores y a los generadores y a los proyectores. Entonces cada uno de ellos se mueve en el mundo de una forma diferente. Por ejemplo, el señor con el que yo estaba trabajando, él era manifestador. Estas son personas que necesitan y son los líderes del mundo, porque ellos son los que crean los nuevos productos, crean las nuevas necesidades y necesitan manifestar. Los generadores son los que tienen energía ilimitada para trabajar todo el día y son los que mueven al mundo en términos de llevar estas manifestaciones a la vida. Entonces, si ella es una persona de gran energía, es un gran asset para la empresa, pero puede tener mucha energía, entonces ella puede crear su propio negocio. Si es manifestadora, lo necesita hacer, no es muy negociable, ¿verdad? Y el otro aspecto que trabajo son las fortalezas, las de carácter de cada persona, y lo uno a los valores, y eso nos da un mapa
de a dónde tiene que ir la persona corporativamente hablando o a nivel, digamos, de emprendedor también, depende. Pero en el caso de su hija, lo que hay que hacer es darle espacio para que ella pueda crear. Y ella no tiene por qué esperar que su papá se lo dé, ella lo puede hacer. Ya, ahí pienso yo que le convendría a su hija, señora, escuchar el programa completo. Y a partir de mañana a las 7 de la mañana lo puede descargar en YouTube. Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Ahí puede escuchar toditita la explicación que dio Ivonne sobre el caso que ella tuvo de este cliente que estaba con valores contradictorios y por eso la enorme frustración que es la que debe estar sintiendo su hija. Y que los papás le digan a uno, en el caso de ustedes, él le dice a sus hijas, esto es por o para ustedes. A nosotros, mi papá nos decía, esto es para mis nietos, y no se hace con mala intención. Yo no creo que hubiera mala intención de mi papá diciendo, a ustedes olvídense, para ustedes nada, y esto es solo para mis nietos. No, lo que mi papá decía en su mensaje, es lo que yo quiero ver ahora, es que él quería que la empresa se prolongara de tal manera que nuestros hijos también pudieran tener participación en la empresa. O sea, la mirada de hoy con la mirada que yo tenía, que de al pelo mi papá, pues decía uno como que va a trabajar uno para los hijos nada más y qué parte de la empresa nosotros vamos a también a beneficiarnos. Esa era mi mirada antes. Mi mirada de hoy es, seguro lo que mi papá quería decir con eso es, quiero que mis nietos también pertenezcan a la empresa y sean parte de que la empresa siga creciendo. Si te das cuenta, Ivonne, es una mirada muy diferente. Claro. Porque si esto es para ustedes o por ustedes, el precio que se paga cuando vas en contra de ti mismo, Ivonne, con tremenda frustración, es horrible. Fui a un congreso familiar de empresas familiares hace unos años y decía el expositor, si mal no recuerdo era un chileno, dice, se hizo chiste, le dice el papá al hijo, felizmente estoy ahora dispuesto a donarte el puesto en mi CIA, digamos como la gerencia general. Entonces le contesta el hijo, gracias papá, no me interesa, ya tengo 70 años, ¿verdad? Entonces la carcajada de la gente, ¿por qué se ríe uno? Porque te hace sentido lo que están diciendo. Porque muchas veces el fundador cuesta que se quite de la silla para que los que lo van a suceder empiecen a tomar control. Yo le decía a mi mamá, mami, déjenos tomar decisiones con usted, a su lado, tómenos en cuenta. Porque ahí está la frase que dice que al ojo del amo engorda el ganado, ¿verdad? Entonces, acertar o equivocarnos tomados de su mano nos permite crecer más que esperar a que usted se muera para ver si la hacemos bien o la hacemos mal. Entonces, claro, ¿verdad? Yo le recomiendo que oiga a su hija el programa, ojalá lo quiera escuchar, creo que va a encontrar cosas ahí y como le digo, ahí puede poner pausa, tomar nota, que emplastique sus valores, que los repase, los revise y vea, que los priorice, que vea qué es lo importante para ella y si es necesario, se va uno de la empresa. Claro, es que llega un momento en el que a todos nos toca tomar la batuta de nuestra propia vida. Uh-huh. Pero creo que tu idea de que la hija de esta señora pueda escuchar este programa, puede ampliarle su visión y hacerla entender mejor hacia dónde va y cómo tomar sus decisiones con respecto a trabajar en la empresa. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ya la última pregunta dice, qué excelente programa, muchas gracias. Pregunto, ¿es el perfeccionismo un valor? ¿El querer hacer las cosas con excelencia es un valor? ¿Y cuál es el lado positivo del valor del poder? Gracias. No, el perfeccionismo es simplemente una forma en que uno elige hacer las cosas, pero no es un valor. Podríamos decir que... ¿Cuál fue su pregunta? A ver, Judith, dice, ¿es el perfeccionismo un valor? Es una pregunta. ¿El querer hacer las cosas con excelencia es un valor? ¿Y cuál es el lado positivo del valor del poder? La excelencia puede entrar dentro del valor del logro, que es la capacidad. Uh-huh.
es decir, el poder hacer las cosas en forma correcta y excelente entra dentro de la capacidad, o sea que este está dentro del poder del logro. Y el perfeccionismo, creo que podríamos decir que es una parte de la sombra del valor del logro, porque el perfeccionismo nos para muchas veces de hacer muchas cosas. Entonces, como no las podemos hacer perfectas, mejor no las hacemos o vivimos perpetuamente insatisfechos aunque las hayamos hecho bien. Pero no es un valor el perfeccionismo, definitivamente no. Y ahora, el lado positivo del valor del poder. Ajá, el lado maravilloso del poder es que uno tiene influencia y uno puede elegir que la influencia sea positiva. Una persona que quiere tener autoridad, riqueza, poder social, el reconocimiento social, abre muchas puertas para poder influenciar en forma positiva a niveles administrativos, a niveles corporativos. Entonces, la gente usualmente ve el poder como algo malo, pero este es el empoderamiento. Es el poder de accionar y de tener influencia en grandes grupos de gente. Depende de la integridad de la persona. Pero miren a Gandhi, Helen Keller, me explico, Martin Luther King, ellos tenían poder. Ponle Lady Di, que tenía poder, ella aplicaba eso al universalismo, ¿verdad? Jesús porque tenía poder. Sí. Entonces, cuando vemos, este es el lado positivo del poder, que podemos influenciar, incluso si se tiene mucho dinero, está en una muy buena posición para ayudar a otros. Crear programas, no dándoles el dinero, pero creando programas, el estar bien conectado y poder uno crear. Yo he conocido gente que crea cosas maravillosas con su riqueza. Claro, y es que el reconocimiento social te da credibilidad y con eso tú puedes llevar cosas valiosísimas a la gente. Claro, entonces el poder tiene un lado maravilloso. Y luego si lo aplicamos al empoderamiento personal, ¿verdad? El tener esa autoridad, esa riqueza interna, ese reconocimiento social dentro de mí. Yo me reconozco a mí. Tiene un lado muy positivo. Claro, es amor propio en esencia. Claro. Entonces, qué interesante la pregunta que nos hace, porque me da la impresión de que ella no le veía el lado positivo al poder. Puede ser que la experiencia del poder se asocia, por ejemplo, con el poder político solamente. A corrupción, etcétera. Y que claro, esa es la parte oscura del poder, por supuesto. Pero su parte luminosa es la integridad con la cual manejamos el poder y la capacidad de influenciar grandes cantidades de personas. Y a veces grupos de 10, grupos de 15, grupos de miles, pero ese es el poder de mover montañas que tenemos. Pues muchísimas gracias, Ivonne, por haber estado hoy con nosotros con este tema tan valioso y el que nos recuerdes la importancia de actualizar nuestros valores para que los descubramos, para empezar, y que nos caigan los 20, como decían, como dijiste hace un rato, ya veo, entonces ahora ¿por qué tal y cual cosa? Con razón me choca o con razón disfruto tal otro, ¿verdad? Entonces sí, les invito a que vuelvan a escuchar este programa, tomen nota y les sirva, ténganlo cercano a ustedes, porque esto es algo que nos acompaña en nuestro día a día, porque como nos dijiste desde el inicio, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Correcto, ¿verdad? Así que espero que queden en luz y nos vemos en la próxima. Gracias, Ivonne. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Ivonne Richards? En internet está como www.tocandocielo.com y en Facebook la encuentran como Ángeles en la Casa. ¿Cómo estás en Instagram, Ivonne? Tocando Cielo Oficial. Tocando Cielo Oficial. Ok. Gracias, Ivonne. Que estés bien. A ustedes. Hasta luego. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.